Respawn en Canarias. Bienvenidos y bienvenidas a Respawn en Canarias, el programa de videojuegos de la Radio Canaria, en otra semana de noticias, esta vez noticias un poco extrañas, noticias que no nos han dejado del todo buen cuerpo, sí, pero bueno. Surrealistas sobre todo. Las cosas Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Bueno, yo con lo que se nos viene delante, la verdad que no sé ni cómo estar. Son cosas surrealistas, sinceramente. Hablamos de inteligencias artificiales que te pueden crear juegos desde grandes, iniciativas de grandes empresas para crear inteligencias artificiales que pueden crear videojuegos. Incluso vamos a hablar de Jeffrey Epstein, con eso digo todo. La verdad que viene un programa cargadito de noticias y noticias muy interesantes. Pues Manu, nos vamos enseguida a Notas del Parche. Notas del Parche. Y comenzamos, como decía mi compañero, dando noticias de inteligencia artificial, porque la verdad que no son pocas las veces que lo nombramos en los programas. Esta vez creo que tenemos un problema. Estamos hablando de Project Genie, que es la inteligencia artificial de Google, que la ha diseñado en principio para crear mundos jugables interactivos que podrían incluso presentar contenidos de propiedad intelectual protegida por derechos de autor, que es un tema que hablaremos también. Sí. Pero lo más importante, publicaron un vídeo de Google DeepMind, que para quien no lo conozca es la unidad de investigación de inteligencia artificial de Google, en el que mostraron cómo los usuarios pueden simplemente clicar, describir una serie de indicaciones, y a partir de esas indicaciones la inteligencia artificial te genera un videojuego. Así es como lo explicaron, así es como se vio en ese vídeo. Y para empezar un poco con el tema legal, el experto Pete Lewin, que es socio del bufete Wiggin, señaló que este Project Genie plantea desafíos legales y éticos similares a otras tecnologías de inteligencia artificial generativa, sobre todo con el uso de materiales protegidos por derechos de autor. Además, resaltó que si bien es verdad que algunas herramientas de inteligencia artificial incorporan protecciones para evitar replicar IPs conocidas, por ahora esta nueva herramienta es un prototipo temprano y se espera que se añadan salvaguardas con el tiempo. Manu, ¿cómo lo has visto tú, esta inteligencia artificial? Yo me quedo loquísimo, las cosas como son. Normal. Vamos a ver, es revolucionario, eso es innegable. Estamos hablando de una inteligencia artificial que es capaz incluso de que a partir de una fotografía que tú subas, imaginemos que quieres hacer un videojuego a base de una cajita de cartón y que esa cajita de cartón se pueda mover, pues estamos hablando de que que esta inteligencia artificial pues puede crear, no voy a llamarlo videojuego, porque al final no es un videojuego, sino un entorno jugable. Sí, un vídeo interactivo, ¿no? A mí, sinceramente, me recordó mucho lo que vi a las demos típicas de Unreal Engine, que sí, al final, lo único que puedes hacer es caminar y ver tus alrededores y poco más. Y ya entraremos ahí más adelante en lo que es un videojuego para expertos como puede ser Jason Schreier. Pero está claro que yo creo que no es un videojuego, es un entorno jugable, pero que también tiene sus problemas éticos, como bien comentabas, porque algunos de los ejemplos que han podido probar algunas personas son entornos como el del Breath of the Wild, una de las entregas de Legend of Zelda, que describía el entorno del juego con personajes de Link y que podía jugar perfectamente como si fuera un Legend of Zelda Breath of the Wild. Es que pues podría pasar un filtro perfectamente, porque al final eso es lo que tienen las inteligencias artificiales. Claro. Se inspiran en el material existente y pues cogen ese material existente y supone un problema, porque de momento es una inteligencia artificial que tiene sus limitaciones, solo pueden explorar durante 60 segundos esos mundos, con una suscripción que es bastante cara, todo se ha dicho. Sí. Pero que es problemático, porque al final, ¿hasta qué punto no estás jugando el videojuego original? Dentro, obviamente con sus diferencias. Así que yo creo que sí, que puede suponer un grave problema para la industria y que se ha reflejado en materia económica. Sí, porque los inversores temen que pueda llegar a automatizar e incluso transformar partes esenciales del desarrollo de videojuegos, lo que podría llegar a competir con herramientas y motores tradicionales como Unity. Las acciones de Unity con sede en San Francisco cerraron con una caída del 24%, estamos hablando de su mayor descenso en un solo día
tras conocerse esta noticia desde 2022. Take-Two Interactive Software también vio sus títulos caer un 7,9%, mientras que CD Projekt bajó un 8,7%. Y también tenemos la plataforma de juegos en línea, Roblox, cayó un 13%, y la empresa de tecnología móvil AppLovin Corp se dejó un 17% en bolsa. O sea, los mercados se han resentido y las empresas han entrado en pánico, Manu. Sí, porque al final estas acciones pues al final las llevan personas que no conocen a fondo lo que es un videojuego y se asustan ante esta iniciativa que creen que amenaza a una industria que yo creo que en verdad no creo que llegue a alterar el funcionamiento de estas grandes empresas ni que llegue a alterar los productos finales de estas empresas. Estamos hablando de empresas como pueden ser Take-Two Interactive y CD Projekt, que bueno pues Take-Two es la matriz de Rockstar. Rockstar, creadora de juegos como GTA, Red Dead Redemption y el próximo GTA 6. Estamos hablando de títulos bastante potentes que yo creo que por más que se empeñe el CEO de Epic Games, no vamos a tener un GTA generado por inteligencia artificial. Podrá imitarlo, pero como te he dicho, son entornos jugables, son demos de Unreal Engine, así que sinceramente, bueno, pues esta bajada tiene que ver sobre todo yo creo con el pánico que pueda haber en gente, que es lo que yo creo que vamos a tratar ahora con Jason Schreier. Es lo que yo creo que ocurre, ¿no? Que todas estas personas no conocen a fondo lo que es la industria del videojuego, no saben lo que es el desarrollo de un videojuego y al final pues se dejan llevar por estos titulares que bueno pues te suponen un problema para derechos de autor y que las empresas se pueden ver afectadas, pero yo creo que el principal afectado pues no va a ser tanto la empresa que a un buen juego, sino estas empresas como puede ser Roblox. Por ejemplo, Roblox yo creo que debería debería estar algo más preocupado, porque al final Roblox estamos hablando de una plataforma que bueno pues que sí está llena de entornos jugables, las cosas como son. Así que basta que esta inteligencia artificial te pueda crear servidores para crear entornos que puedan rivalizar con Roblox. Sinceramente, yo creo que están muy lejos de amenazar a empresas que manejan videojuegos de la altura como The Witcher 3 o el próximo The Witcher, el próximo GTA, etcétera. Y mencionabas esa opinión de Jason Schreier. Dijo: las acciones de las compañías de videojuegos están cayendo tras el lanzamiento de Project Genie de Google, una herramienta de inteligencia artificial que permite a los usuarios crear y explorar mundos virtuales por 60 segundos. Esto es el resultado de un mercado que realmente no entiende cómo se hacen los videojuegos. Permíteme sugerir que los inversores lean Blood, Sweat and Pixels. Este es el segundo libro de Jason Schreier, donde habla un poco de todos los despidos que se produjeron en la industria de los videojuegos. Más o menos estaríamos hablando, yo creo que pandemia poco después, 2021-2022, sí, incluso antes de los que ya hemos registrado. Y última declaración del bueno de Schreier, dice: para que quede claro, esto no es un referéndum sobre la calidad del contenido creado con inteligencia artificial. Los mercados están asustados porque creen que herramientas como Project Genie permitirán que cualquiera genere un videojuego. Eso no es realmente posible. Si eres trader y quieres pagarme $10 millones, te explicaré, para explicarte por qué, escríbeme. La verdad que sí. Buen trato, ¿no? Otra cosa no, pero buen humor siempre tiene don Jason Schreier. Sí. Un apunte extra que quiero dar, Saúl, que bueno, que lo comentaba, es una suscripción bastante cara. Estamos hablando de que el Project Genie está incluido en la suscripción de Google AI Ultra, que tiene un valor, agárrense bien, de 275 euros al mes. Wow. Es una salvajada. Esos son 5 Game Pass, ¿no? Es una locura. Bueno, de aquí al ritmo al que va Xbox, sí, yo creo que se va a convertir en 2 Game Pass como mucho. Sí, total. Qué locura. Poco más que decir sobre esta inteligencia artificial. Veremos a ver cómo se desarrolla, porque obviamente es revolucionario. Yo creo que eso es innegable. Es una herramienta que yo creo que va a revolucionar bastante lo que se refiere a la jugabilidad, porque al final, pues bueno, no estamos hablando de videojuegos. Repito lo de Jason Schreier, no creo yo que llegue al nivel de profundidad, al nivel de amor y de que se le puede dar un videojuego, porque estamos hablando de, bueno, lo comentamos varias veces en este programa, estamos hablando de arte. Y estos entornos, pues al final son pequeñas experiencias que yo creo que nunca van a poder rivalizar con arte.
por así decirlo. Y Manu, ¿tú qué pensabas? Que esto de la inteligencia artificial ya estaba tratado por hoy, pero no, porque Intel va a priorizar los procesadores para inteligencia artificial. La empresa publicó los resultados financieros del cuarto y último trimestre de 2025 que refleja el creciente aumento de la demanda de procesadores para inteligencia artificial y centros de datos que está provocando restricciones de suministros en su segmento de consumo. Intel está vendiendo todos los procesadores que produce. Pese a ello, no es capaz de satisfacer la gran demanda presente, como ya hemos comentado en otros programas. Así que esta escasez de chipsets está obligando a los directivos de Intel a priorizar la producción de los chips dedicados a la inteligencia artificial y, por desgracia, a minimizar la producción de los SoCs dirigidos al mercado de consumo. Según explica la compañía... Sí, es que lo estamos viendo en nuestras carnes, esto de la inteligencia artificial. Según explica la compañía, la división de centros de datos e inteligencia artificial de Intel tuvo un crecimiento trimestral de los ingresos del 9%, y un crecimiento anual del 5% gracias al aumento de la demanda por parte de los proveedores de servicios en la nube y los clientes empresariales de las nuevas líneas de procesadores Xeon preparados para la inteligencia artificial. Sin embargo, su grupo de informática para clientes, que es el responsable de los procesadores Core, las tarjetas gráficas ARC y otros productos de informática personal, es decir, lo que nos afecta a todos, registraron una caída de los ingresos del 7% en el trimestre y del 3% a nivel anual. Madre mía. Si ya tenemos un grave problema con las RAM, que bueno, pues las personas que prefieren jugar en ordenador, en PC, yo creo que ya lo han vivido a la hora si han querido actualizar su PC. Estamos a que se acabe la remesa de consolas para que se note también en PlayStation 5 y en Xbox. Esto va a ser un problema porque ya vemos que no solo se está produciendo en las RAM, sino que también va a afectar a procesadores y tarjetas gráficas. Yo me incluyo entre las personas que estaba esperando a que se estallara la burbuja de la inteligencia artificial para que podamos volver a tener precios más o menos asumibles en cuanto a los componentes, porque lo de ahora es todo lo contrario, asumible, básicamente. Y yo creo que esta noticia lo único que nos demuestra de que va a ir a más. Parece que va a ir a más. Y es triste, la verdad. Porque al final ves que estas grandes empresas, en lugar de fabricar o de ampliar su fabricación o intentar pues reservar parte de su fabricación para el consumo ordinario, por así decirlo, pues ven que como lo que está dando dinero es el tema de los servicios en la nube y la inteligencia artificial, pues están volcando todos sus esfuerzos en ese área. Y yo creo que al final, pues bueno, lo vamos a notar muchísimo. Vamos a ver cómo también, aparte de las RAM, los procesadores van a subir mucho de precio, tarjetas gráficas y demás componentes. Manu, vamos a ir al tema principal de este programa, te diría. Jeffrey Epstein, bueno, como yo creo que todos sabemos ya, hace un par de... Bueno, ya se han desclasificado, documentos inéditos que, bueno, han revelado nueva información sobre las actividades del multimillonario estadounidense y hay figuras relevantes de la industria del videojuego implicadas en estos informes, Manu. Sí. Uno de ellos... La verdad que yo a la hora de preparar este programa, yo creo que ni tú ni yo nos imaginábamos que acabaríamos hablando de Jeffrey Epstein. No. Pero que no. Es un tema que hay que tratar. Es que, además, tú te informas de normal de lo que se ha visto en estos informes y te llevas las manos a la cabeza. Pero es que ya cuando encima ves estos nombres, pues yo creo que todavía te llevas las manos más a la cabeza si es posible. Bobby Kotick está implicado porque, bueno, tenía una relación de amistad con Jeffrey Epstein. Según los nuevos archivos que han salido a la luz, estaría potencialmente relacionado con Bobby Kotick y con las microtransacciones en Call of Duty y otros videojuegos a inicios de la década pasada. Uno de los documentos muestra una interacción entre Epstein, el inventor Pablo Holman y Bobby Kotick, ¿vale? Y en los correos electrónicos se discutía la idea de adoctrinar a los niños en una economía mediante cosméticos y otras recompensas virtuales. Voy a citar uno de los emails. Los premios de este tipo son una buena idea, pero la clave está en ofrecer recompensas tangibles. Aprender a leer debería tener beneficios concretos, como minutos de celular, créditos para iPhone u objetos virtuales en juegos, escribió Bobby Kotick en un email a Jeffrey Epstein. También Pablo Holman dijo lo siguiente en su interacción con el multimillonario: estoy totalmente a favor de adoctrinar a los niños en una economía.
tienes que amar cómo su ejemplo de recompensas del mundo real son objetos virtuales en juego. Esto es que muy grave, ¿eh? Esto me parece tremendo. Esto me parece tremendo. Mira que hemos hablado 1000 veces del problema de las microtransacciones en la industria, y hemos hablado también de que, bueno, pues la obsesión que tiene Activision Blizzard con con estas microtransacciones, estos micropagos, para conseguir gran parte de los fondos que necesitan, por lo visto, para generar esos juegos que, bueno, pues que están lejos de la calidad AAA a la que estábamos acostumbrados en su momento. Es realmente sorprendente, por así decirlo, que en todo esto esté metido Jeffrey Epstein. Bueno, sorprendente al final. Bueno, no creo que sea tan sorprendente, pero que estamos hablando de conversaciones de adoctrinar a niños en base a microtransacciones. Es decir, generar una adicción al juego, por así decirlo, en niños. Yo creo que esto es, bueno... Que además, dicho de esa forma, ¿no? Adoctrinar, es que es muy fuerte. A ver, es lo que todos pensamos al final, que las loot boxes no dejan de ser tragaperras, pero es que escucharlo en este momento, Manu, es muy grave. Sí. Y te voy a decir una cosa, que esto sí es verdad que está un poco fuera del mundo de los videojuegos, pero hay un dato aquí que creo que es importante mencionar para los oyentes. Bobby Kotick aparece más de 300 veces al buscar su apellido en el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde están todos los informes, y al parecer el directivo era tan cercano a Epstein que incluso recibió una invitación para visitar la isla en 2012, ¿vale? No voy a seguir indagando en esto porque no tiene tanto que ver con el mundo de los videojuegos, pero que sepan que estuvo más que implicado. Por lo menos en visitar esa isla. También como si no tuviéramos ya suficientes desastres desde Activision, ¿no? Pues bueno, pues nos encontramos con esto también. Sí, y Manu, también hay otros nombres que tenemos que conocer en cuanto a los archivos de Jeffrey Epstein y su relación con la industria del videojuego, porque estamos hablando de Leslie Benzies. Madre mía. Y Sam Hauser. Madre mía. Bueno, voy a empezar. Al expresidente de Rockstar North y fundador de Build Rocket Boy, Leslie Benzies, se les acusa de agresión sexual. Además, se afirma que Sam Hauser, el actual presidente de Rockstar, al menos sabía sobre la situación. Todo esto llega por afirmaciones provenientes de Sarah Ransom, una víctima reconocida de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y Ghislaine Maxwell. En un documento, Ransom escribe que Leslie Benzies también la agredió sexualmente mientras estaban en una relación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un documento de 62 páginas como parte de la revelación de los Epstein Files. En la página 38 aparece una entrada en la que Ransom menciona los nombres de Benzies y Hauser. En esa sección, Ransom describe lo siguiente, voy a citar: Leslie Benzies me lanzó dinero como si fuera una prostituta. Luego me agredió sexualmente. Leslie también me visitó en Nueva York y sabía lo que estaba pasando y me dio el dinero para comprar mi boleto a Nueva York cuando llegué el 1 de septiembre de 2006. Sam Hauser, me has visto muchas veces cuando salía con Leslie. Me sorprende que aún no hay una demanda colectiva contra ustedes. Sigo citando, Leslie también me visitó en Nueva York y sabía lo que estaba ocurriendo. Bueno, esta es un poco la misma cita, perdón. Pero bueno, el dato relevante es que Ransom se encontraba dentro de una lista de testigos en la que nombraba personas que potencialmente habrían podido apoyarla en su caso contra el FBI y el gobierno de Estados Unidos por esa demanda colectiva que al final pues no se ha dado. Y bueno, ya la lista incluía a Benjamin Netanyahu, Oprah Winfrey, Melinda Gates, Joe Biden, Donald Trump, entre muchos otros. Manu, antes de que des también tu opinión, es verdad que estas acusaciones aparecen en documentos públicos, pero no implican que haya cargos presentados ni pruebas legales más allá de la declaración de esta testigo, y la mención de los nombres no conecta directamente a Benzies o Hauser con los crímenes de Jeffrey Epstein. Último dato también, que a día de hoy no sabemos ninguna respuesta de estas dos figuras públicas. Sí. Por un lado, Leslie Benzies, bueno, ya sabíamos que era un personaje bastante, extraño, por así decirlo, pero bueno, que al final te encuentras con estas cosas y lo único que puedes sentir es es que es repugnante. Veremos en qué queda toda esta historia, porque de momento, bueno, pues lo que tú comentas, no se han presentado ninguna denuncia, por así decirlo, aparte de la declaración de esta chica, así que veremos a ver qué sale adelante. Por parte de Sam Hauser, bueno, pues otro revés más para Rockstar, como si no tuviera ya pocos, y que también veremos a ver en qué queda. Pero bueno,
Leslie Benzies está claro que problemas tiene. Estamos hablando también de lo que ha ocurrido, ¿no?, con su empresa Build a Rocket Boy después del fracaso de Mindsight, porque parece que ha roto con IO Interactive, Saúl. Sí, lo conocíamos por el medio Insider Gaming, que bueno, que ha conocido de primera mano que los desarrolladores detrás de Mindsight, Build a Rocket Boy, planean anunciar pronto su asociación editorial con IO Interactive. Según fuentes cercanas del medio, la decisión está motivada por el deseo de este estudio de gestionar su propio proceso de publicación internamente y tener más control sobre su futuro. Esto resultaría en una mejor capacidad para poder tomar decisiones más rápidamente, una comunicación más sencilla y un mayor control sobre la experiencia del jugador. Como parte de este cambio, se informa que el próximo cruce entre Mindsight y Hitman, que fue anunciado durante el Summer Game Fest de 2025, ya no se llevará a cabo. En su lugar, Build a Rocket Boy se centrará en seguir trabajando en correcciones y actualizaciones de contenido para Mindsight. Además, se presupone que la decisión de separarse fue iniciativa de Build a Rocket Boy, no de IO Interactive. Y bueno, el medio también ha contactado con IO Interactive para solicitar comentarios, pero no han recibido ningún tipo de respuesta, así que bueno, no hay más información al respecto. Sí, bueno, es otro revés más para Build a Rocket Boy, que yo creo que va camino de desaparecer. Sí, es verdad que bueno, pues tienen esta fan de que Mindsight es lo mejor el mejor videojuego que se ha creado nunca, y que creen que puede pasar como con Cyberpunk, ¿no?, que arreglándolo pues lograrán crear un juego que valga la pena. Yo creo que el problema de Mindsight va más allá de los errores técnicos y demás. Es un juego que está falto de contenido, es un juego que es aburrido, es un juego que en cuanto a historia es bastante, ¿cómo decirlo?, escaso. Así que yo creo que por más que lo intenten, no veo yo cómo Mindsight puede acabar triunfando. Y bueno, nos vamos con una noticia un poco más positiva después de todas estas noticias tan negativas. Stop Killing Games, la iniciativa europea, llega al 1.000.000 de firmas confirmadas e irá a la comisión. Dicen desde la iniciativa: hemos cumplido con el requisito y la siguiente fase será presentarlos oficialmente a la Comisión Europea en Bruselas, probablemente a finales de febrero. La Comisión Europea ha emitido un comunicado de prensa en el que anuncia que examinará la iniciativa ciudadana europea Stop Killing Games. Y bueno, la Comisión tiene hasta el 27 de julio de 2026 para presentar su respuesta oficial, detallando las medidas que en su caso prevé adoptar. La Comisión se reunirá con los organizadores de esta propuesta para debatir la iniciativa en detalle en las próximas semanas. Posteriormente, el Parlamento Europeo organizará una audiencia pública. Son muy buenas noticias, Manu, es lo que esperábamos también. Muy buenas noticias, y sí, como tú dices, lo que esperábamos, porque al final Stop Killing Games ha tenido, bueno, pues tuvo una cantidad bastante grande de apoyo, y creo que estamos hablando de un margen de menos del 10% de firmas que no se pudieron verificar. Así que la verdad que estamos hablando de que bueno, pues que ha sido un apoyo real, y hay gente que de verdad quiere que los juegos pues sigan perteneciendo a uno, a pesar de que ciertas empresas pues quieran hacer lo que quieran con ellos. En cuanto a cifras, Saúl, si te parece, voy a comentar que las firmas pertenecen en una cantidad considerable a Alemania. Estamos hablando de 233.000, Francia 145.000, Polonia 143.000 y España 121.000. Son los países que más han firmado aquí en Europa. Así que nada, muy importante esta iniciativa, que lo que pretende es básicamente que estas empresas pues puedan decidir sin nuestro permiso el quitarnos un videojuego. Muy importante. La división de Xbox redujo sus ingresos en un 9% durante el último trimestre de 2025. Noticia financiera también, Manu. Y noticia que no sorprende tampoco. La verdad que no. Game Pass. Bueno, Xbox, en concreto la división de videojuegos, redujo sus ingresos en un 9% en comparación al mismo periodo del año anterior, según la transcripción de la presentación de los resultados financieros, que son de octubre a diciembre de 2025. Los ingresos por contenido y servicios, que se refieren, bueno, a la venta de videojuegos y las suscripciones, como mencionaba, de Game Pass, bajaron un 5% debido a que el rendimiento de los lanzamientos de la propia división de Xbox fueron peores que en los mismos 3 meses de 2024. Y aquí había un colaborador que lo decía, un colaborador que es Manu. El principal punto de relevancia de estas ventas reside en la saga Call of Duty. Mientras que Black Ops 6 fue el juego más vendido de 2024 en Estados Unidos, Black Ops 7 se quedó en la 5ª posición en 2025, y la venta de consolas de Xbox siguió en descenso durante un trimestre
demás, en este caso un 32% menos que el mismo periodo del año anterior. De cara al próximo trimestre, bueno, la compañía espera que los ingresos bajen en torno al 5% con respecto al año anterior, y cito, en comparación con un periodo que se benefició de contenido con un buen rendimiento, compensado en parte por crecimiento en Xbox Game Pass, y los ingresos por hardware bajarán con respecto al año anterior. Y me voy a quedar aquí con los datos, Manu. Pero bueno, tú ya lo decías, que Black Ops 7 no iba a funcionar mucho, ¿no? No iba a funcionar, pero aún así a ver, quinta posición. Estamos hablando del juego en quinta posición. Sí, pero... yo creo que sobre todo tenemos el tema de, bueno, pues que ha tirado por el nombre, sobre todo. Sí. Porque al final es lo que comentábamos, ¿no? Cuando hablábamos de Call of Duty, que a lo mejor incluso podría superar a Battlefield 6, no ha sido el caso, pero que lo podría superar incluso porque tienes a gente que, bueno, pues tienen el modelo de Call of Duty, no los saques de Call of Duty porque es así. Bueno, pues en cuanto a Xbox se refiere, está claro que es que llevan año tras año tras año cometiendo malas decisiones, cerrando estudios afiliados, metiéndole ¿cómo decirlo? Un enfoque bastante bestia en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Aunque bueno, no culpo a Xbox tanto, porque yo me imagino que esas iniciativas vienen de Satya Nadella arriba en Microsoft, pero es que Microsoft está matando a Xbox y la está dejando morir. Sí. Xbox año tras año tras año está registrando pérdidas, y estamos hablando de que Microsoft le exige a Xbox unos márgenes de beneficio que son inasumibles. Son inasumibles. Así que, bueno, pues que Xbox intente sobrevivir de esta forma, pues yo creo que no lo van a poder conseguir, ¿eh? Sí, yo también lo veo bastante complicado. Pasamos, yo creo que por fin a hablar de un videojuego en concreto. Estamos hablando de Crimson Desert, que bueno, ha publicado un extenso gameplay donde hemos podido un poco más de información, y bueno, de su protagonista Cliff en su objetivo de restaurar el equilibrio en el mundo. Y bueno, en este gameplay hemos visto varias de las regiones del juego, que cada uno va a tener su propia historia, su propio desafío. También vamos a tener quests de facciones, batallas a gran escala, asedios a fortalezas y misiones centradas en personajes secundarios. Y también en entrevistas han comentado que la idea es que tú como jugador te pierdas en este mundo, no estés tan centrado en la misión principal, sino que como buen RPG de mundo abierto le dediques muchas horas a las misiones secundarias. Algo que me ha sorprendido a mí mucho, Manu, de este gameplay, y ya tú también comentas, es que tiene un montón de mecánicas el Crimson Desert. A mí me parece una locura. Es lo que hemos hablado mil veces. Me sigue pareciendo una locura que salga el próximo mes, por cierto. Sí, bueno, y menos mal, porque es que este juego parecía que se iba a cancelar con todos los retrasos que ha tenido. Es que puedes volar en dragón, puedes volar normal, puedes dar como 5000 saltos, tienes varios personajes jugables con diferentes estilos de combate. Luego puedes aprender habilidades viendo a NPCs pescar, que es lo que yo vi que me dejó totalmente loco. Sí, total. Y historias divididas en regiones, unas regiones que por cierto son bastante únicas también. Así que es que yo creo que, oye, por lo menos por lo que estamos viendo, estamos hablando de que podremos tener un candidato al GOTY. Es temprano para hablar de GOTYs, pero es un juego que intenta mucho, y que por lo menos por lo que vemos en el gameplay muestra mucho también. Sí, eso es verdad. Yo sobre todo voy a estar muy centrado en esa fecha y en ver las previas, ¿no? Que me imagino que saldrán a finales de febrero. Igualmente, que yo lo estaba viendo en otro podcast, si tú eres un medio y te dan una clave para Crimson Desert, como no te la ven un mes anterior, ¿no? ¿Cómo vas a analizarlo? Claro, hombre, bueno, pues habrá que pegarse el sprint, Saúl, las cosas como son. Pues nosotros, por desgracia, creo que no vamos a pegarnos el sprint. Sí, una pena, pero bueno. Manu, tenemos poco tiempo para estas notas del parche. Sí, rápidamente sobre lo que ha ocurrido con Assassin's Creed. Tenemos a David Michaud-Comp, que fue diseñador de niveles en Ubisoft Montreal, que ha sido despedido pocos días después tras criticar la reestructuración de la empresa francesa. Es decir, o estás con la familia Guillemot o estás en contra de ellos. La vuelta a las oficinas sí, literal. La vuelta a las oficinas es una de las acciones que se inscriben en la amplia reestructuración de Ubisoft, que incluyó la cancelación de varios juegos y cientos de despidos en la sede central de París y varias en Suecia. Michaud-Comp, por su parte, criticó esta política y días después afirmó que Ubisoft lo sancionó con una suspensión disciplinaria de 3 días sin paga por esos comentarios.
Nada. Poco más que decir sobre esto. Es loco, es loquísimo, pero bueno, es que no me sorprende nada, porque al final es un entorno que cada día se demuestra que es tóxico, es un entorno que lo único que intenta manejar es el dinero de la forma más óptima posible, sin ningún reparo por los trabajadores. Y bueno, pues ya es otra demanda más por parte de un ex empleado de Ubisoft. Tenemos la marca Alexis Coté y veremos a ver qué pasa con David Michaud-Crump. Un entorno que yo creo que no es tan tóxico es nuestra próxima sección, donde vamos a entrevistar a un perfil muy interesante. Quédense en Charlas en el Lobby. Charlas en el Lobby. Y volvemos con Charlas en el Lobby, nuestra sección dedicada a entrevistar a aquellos perfiles relevantes de la industria del videojuego en Canarias. Y hoy tenemos con nosotros, por otra semana consecutiva en el estudio, a otra persona, esta vez a Laura Trujillo, graduada en Psicología y manager de recursos humanos en The Game Kitchen Tenerife, también Península, que lo comentábamos antes, de Game Kitchen en general. Pero es que además Laura ha sido redactora en un medio, estamos hablando de Generación de Xbox, y también ha estado implicada en el Club Deportivo Tenerife Esports. Polivalente, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes a tanto a Manuel como a ti, Saúl. Muchas gracias por tenerme. Y sí, otra cosa no, pero viajes he dado de un lado para otro, la verdad. Encantados de tenerte por aquí. Bueno, empezar un poco pregunta básica. ¿Cómo llegaste a interesarte por esto de los videojuegos, Laura? Pero es que si me pongo a hablar de eso, tengo que remontarme a desde chiquita, ¿no? Desde los primeros pasitos. Tuve la inmensa suerte de que en casa siempre hubo una consola, la verdad. Mi padre en eso de las nuevas tecnologías en su momento le encantaba, y con mi tío también. Y desde pequeñita pues jugué, ¿no? Desde la Nintendo 64 prácticamente. Y bueno, otra cosa no, pero jugar le di bastante de pequeña, sobre todo los 14, 15 años, que ya fue a mutuo propio, ¿no? De llegar y decir, pues quiero una 360, ¿no? Aparte con la Play 2 en su momento, ¿no? Pero sobre todo fue con la 360 que dije, me la compro y aquí es donde juego yo a los juegos que yo quiero, ¿no? Y ya es cuando descubrí pues el vasto mundo del videojuego, ya no solo lo que vemos en la tele, ¿no? Sino lo he visto anunciado en un foro, puede estar chulo, ¿no? Y lo encontraba simpáticamente en el game de segunda mano, ahí en la laguna, que decías tú, venga, lo cojo, tal. Y empecé así, ¿no? Jugando ya los juegos que más me gustaban. Luego tuve esa revelación, ¿no? Pues por ejemplo con juegos como BioShock o como el Fallout, por ejemplo, también. Con la salida del Fallout 3 también fue... Aquí somos fans, ¿eh? Bueno, pues ya se puede ver ya. Yo la verdad es que otra cosa no, pero horas echadas ahí hay un montón. Y luego yo, pues eso, pues tenía súper claro desde pequeña que me quería dedicar a algo relacionado con los videojuegos. Y aunque me gradué en Psicología, eso lo puedo contar hasta a mi madre, día 1 de mi entrada en Psicología yo dije, yo no quiero ser lo que yo decía en su momento, ¿no? Psicóloga de diván, que bueno, en cualquier caso es psicología clínica, ¿no? No me quiero dedicar a la clínica, quiero dedicarme a lo social, quiero dedicarme a algo relacionado con esto, y si puede ser con videojuegos, mejor. Y he tenido la suerte de trabajar siempre en ese ámbito, un poco también por mutuo propio, ¿no? Porque no quería descansar nunca, se ve que yo el tiempo libre parecía que no era para mí, y empecé a escribir sobre videojuegos, y a partir de ahí pues fui conociendo gente, fui viendo la industria en España, y aquí estamos 10, 15 años después de... Bueno, ya no sé ni cuándo me gradué, pero me gradué, no me acuerdo cuándo. Entré en 2011. Entonces ya han pasado unos cuantos años. Sí, ha evolucionado bastante la industria. ¿Qué tal, Laura? Yo te quería preguntar, ¿qué has aprendido de la industria del videojuego en todos estos años que llevas dedicándote a la industria? Yo creo que, cambiar ha cambiado mucho, sobre todo cómo se está enfocando las audiencias, ¿no? Cómo era el videojuego antes y cómo se enfoca ahora. Ahora mismo estamos en un mercado súper colmado, en el que hay, pues, por suerte para el jugador, muchísimas opciones para jugar, ya sea de cualquier tipo. Además, ya
hay juegos espectaculares en cuanto a game design, cosas que no te esperabas pues, cuando yo tenía 15 años, ¿no? Que al final pues te encontrabas un BioShock y era un gameplay que decías, bueno, al final es un shooter, ¿no? Es un FPS, pero tiene esto de innovador o lo que sea. Y ahora tenemos la suerte, los jugadores, de tener como un amplio rango de diseños de juegos súper chulos. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que ha evolucionado en cuanto a que hubo una época en la que por suerte los equipos indie irrumpieron, ¿no? y pudieron formar lo que es el arriesgarse en cuanto al gameplay, y eso ha suscitado que muchos triples A tengan ganas de innovar y tener más mecánicas mucho más interesantes, con narrativas mucho más interesantes. Entonces dejan al campo del videojuego como una obra de arte más, ¿no? Lo que yo suelo decir, ¿no? Un arte más. Y ha cambiado mucho en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que antes sí que es verdad que bebemos mucho de la nostalgia, ¿no? Eso lo decimos aquí todos los días, sobre todo un Morrowind o algo sí. de ese estilo, ¿no? Sí. Que siempre acabamos, bueno, tengo el fin de semana tonto, me voy a empezar una partida de Skyrim, ¿no? En plan, da igual cuántos años tenga. Y sí que es verdad que bebemos mucho de eso, pero es que ha sentado tanto las bases para lo que viene después que lo que yo diría es que las audiencias son lo que ha cambiado, ¿no? Sí que y eso ha modelado a que los distintos estudios pues se forjen en distintos ámbitos, ¿no? Y se especialicen en distintos gameplays. Entonces lo que yo diría es que la audiencia cada vez es mayor, hay más audiencia de todo tipo, y eso ha hecho que haya juegos de todo tipo para todo el mundo, y eso es genial para el jugador. Y preguntando más un poco por tu trabajo, explicar cuál es tu labor como manager de recursos humanos, porque sí es verdad que en la industria no se toca tanto ese rol. Sí se toca, lo que pasa es que porque al final tenemos que ver a los estudios como empresas, y las empresas necesitan de una estructura base, pues ya sea de lo que nosotros llamamos management, pero pues finanzas, un equipo de publishing, un equipo de licencias, de IPs, de abogados, etcétera. Toda esa estructura, a medida que la empresa crece, pues más se necesita, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente estamos acostumbrados, sobre todo a nivel, ya no tanto estatal, pero sí que es verdad que aquí, en Canarias, estamos acostumbrados a que los equipos sean mucho más pequeños, ¿no? Sí. Entonces, pues esa estructura tan fija del cuerpo técnico en cuanto a la gestión no es tan habitual, vamos a decir, ¿no? No hay tanta gente como para tener que necesitar a alguien que esté especializado en esto en concreto. Sí que es verdad que decir que estatalmente no hay esto es mentira, ¿no? Ya hay muchas empresas muy grandes que están en España y que tienen sede en España, que obviamente tienen este tipo de estructuras. Lo que pasa es que eso, ya equipos indie o creados en España, ya sí que es verdad que un número más reducido, ¿no? Al final, y lo entiendo, ¿no? Porque tener una estructura de más de 50 personas es complicado. Tiene que suponer un gasto, ¿no? También. Hombre, ya no solo en el gasto, por el fin de que todas las personas que estén contratadas tengan un buen salario y que puedan vivir de ello de forma normal y que sea su sustento de vida. Ya no solo eso, sino con los gastos estructurales que hay por el simple hecho de ser una empresa. Ya solo con eso genera muchos gastos. Entonces sí que es verdad que estamos más acostumbrados a, por ejemplo, entiendo que ustedes entrevistando, ¿no? Pues equipos más pequeños, más indie, 5 personas o lo que sea, pues no tengan esa estructura. Entonces por eso no es tan habitual, pero luego si nos ponemos en frío a decir que un estudio de videojuegos al final es una empresa, pues sí que las hay. Sí, y más en una empresa como de Game Kitchen, Laura, yo te quería preguntar ¿qué supone trabajar en una de las empresas más importantes de videojuegos en España? Es una suerte, y además es un desafío, lo cual es doble suerte total, ¿no? Porque normalmente cuando estás en un trabajo tienes ganas de que también sea como algo desafiante, ¿no? De que sea algo interesante. Y The Game Kitchen tiene todo eso, tiene a las personas que tienen un equipo de personas brutal, de buena gente, os lo podéis imaginar. Y luego, aparte, lo bueno que tiene, sobre todo para el perfil de recursos humanos, o al menos el desafío que tiene, es que, claro, empezaron siendo una pequeña empresa, ¿no? Si conocéis la historia de Game Kitchen. Con el documental, sí. Efectivamente, en el documental lo dice, era una pequeña empresa. Entonces, ellos el TGK se ha expandido cada vez más. Y lo que pasó es que en un punto dijeron, aquí hay que poner un poco de
de firmeza a esto, ¿no? En cuanto a estructurar a las personas, ¿no? A intentar que haya una jerarquía, que haya un organigrama, que haya una organización en general, ya no tanto jerarquía como organización. Y ahí es cuando entré yo, hace ya 3 años, ¿no? Cuando yo entré había muy poquita gente, hemos crecido bastante en estos últimos 3 años. Y lo que he hecho también, junto con el resto de equipo de management, pues ha sido organizar, ¿no? Y llegar y decir, vale, pues este equipo se encarga de esto, de otro, estas descripciones de puestos, vamos a hacer este tipo de cosas o lo que sea, ¿no? Entonces, es una suerte y a la vez es un desafío porque fue muy interesante estar en ese paso, ¿no? Del escalón de ser una pequeña empresa a ser una mediana empresa. Sí, sí. Siguiente pregunta por mi parte, más general, y quizás lleva mucha carga, pero bueno, no sé cuál es tu visión, y lo comentabas antes un poco por encima, de la industria con los problemas actuales que tiene, que desde aquí creemos que no son pocos. Estamos hablando de despidos, muchas veces despidos un tanto ilícitos. También estamos viendo cómo la inteligencia artificial cada vez toma más partido dentro de la industria, cómo el rol de la mujer dentro de los desarrollos cada vez... sí es verdad que con lo de Blizzard pareció que se habían descubierto muchas cosas y parecía que iba a mejor. Yo creo que sigue un poco ahí peligrando. No sé cómo ves todos estos temas. Sí, es un tema como muy grande, ¿no? Y determinar solo un factor sería errar muy fuerte. Sí. Pasan múltiples cosas. Pasan que ya no solo por la inteligencia artificial, sino por la cadencia que llevaba de muchísimo tiempo, los puestos de trabajo relacionados con la tecnología de la información, relacionados con programación, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ya fuera de los estudios de videojuegos, quiero hablar, hablo en general de todo. Era una burbuja, ¿no? Y se estaba creando una burbuja en cuanto a contrataciones, no contrataciones, salarios, no salarios. Entonces eso ha influido en cierta manera a los estudios de videojuegos, porque quieras o no, pues hay una matriz de gente necesaria de programadores y programadoras. Entonces eso, llevado a las exigencias que cada vez exigen mucho más a la venta de videojuegos, a ese mercado tan colmado que hablábamos antes, ¿no? De que hacerte ver ya es muy complicado a día de hoy. Por mucho que parezca todo lo contrario, es mucho más complicado hacerte ver y que te compren que antes, ¿no? Antes era mucho más, entre comillas, accesible que puedas encontrar este juego y decir, venga, lo compro, ¿no? Ahora es como, bueno, es que este juego ha salido el mismo mes que Baldur's Gate, por ejemplo, y dices tú, ¿qué pasa? Entonces las expectativas pues al final son más cambiantes, etcétera, y eso suscita a que a la gente que pide números, pues bueno, de arriba, sobre todo. Sí, vamos a decir, gente que pide números, pues pueden ser empresas como pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Pues tenga más el foco en eso, ¿no? Y al final es una triste realidad que esto ocurre en todas las industrias, que al final quien normalmente sigue es el mayor afectado, pues son los trabajadores y las trabajadoras y esos puestos de trabajo, ¿no? Es una faena. Yo creo que todavía nos queda un tiempo de estabilización con esto. No sé cuántos más despidos habrá en empresas grandes, porque sobre todo están ocurriendo en empresas grandes. A mí lo que más pena me da, la verdad, siempre son los cierres de estudio, ¿no? Los cierres de estudio, eso siempre me da muchísima pena, porque al final hay mucha ilusión ahí metida y ya no solo el trabajo de la gente, sino... Claro, es que tú lo vives de dentro, también sabes mejor que nadie cómo es eso. Sí. Y bueno, ver compañeros y compañeras que por H o por B, pues te hablan, pues mira, Laura, es que van a cerrar este estudio y se queda muchísima gente fuera, o lo que sea, ¿no? Y siempre cualquier despido es algo, pues bueno, que no vives con tranquilidad, pero encima cuando es el cierre, pues como que siempre se te queda como algo, ¿no? Pues que ya esta gente no va a poder hacer este juego que tenían pensado o que estaban trabajando tanto en ello. Siempre da mucha pena. Pero bueno, yo creo que igual seguramente veremos alguno que otro, sobre todo en empresas grandes de fuera, internacionales, quiero decir. Pero en algún momento se tendrá que estabilizar, en algún momento. En algún momento llegaremos al punto en el que diremos, pues este es el modo crucero de la industria del videojuego, pero eso lo hacemos entre todos, entre las audiencias, entre los jugadores y entre las personas que están dentro.
Entonces es un tema como súper complejo. Hablar de eso da para horas y horas. Y sobre la mujer en la industria, yo siento que cada vez hay más oportunidades laborales para las mujeres dentro de la industria, sobre todo de gente que ha querido diversificarse, pues en temas de arte, por ejemplo, ¿no? Que estaban en otras industrias y a lo mejor ven en el videojuego como una industria en la que poder llegar y decir, no me la había planteado nunca, pero ahora puedo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sigue siendo un sector muy masculinizado, es una realidad, como todas las de las tecnologías de la información. Entonces, creo que queda mucho trabajo, sobre todo por parte de las empresas de videojuegos, para crear entornos seguros, para que las mujeres tengan ganas de llegar y poner un currículum en la empresa. Entonces, aquí tenemos como la obligación, todas y todos, de llegar y hacer los entornos de trabajo seguros para todo el mundo. Y con seguros no quiero decir que tengan una política X, ¿no? Sino que simplemente con solo su cultura sea un espacio seguro para que todo el mundo tenga voz y voto. Y yo creo que se encuentra, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente, pues eso, ¿no? Las mujeres tienden a ir o se les busca más bien trabajo en otros sectores, y hay que empujar a que tengan ganas, ¿no? De llegar y mandar el CV y decir, pues aquí tienes una oportunidad. Cada vez veo más, pero es cosa nuestra de llegar y crear entornos seguros y poder hacer que la gente tenga ganas de estar ahí, la verdad. Laura, muchísimas gracias por la entrevista. Nos ha encantado tenerte por aquí y que des también tu visión de la industria desde dentro de un estudio y también desde tu puesto. Esperemos que todo vaya bien por The Game Kitchen. Sí, hombre. Esperemos ver próximos juegos este año, que seguro que sí. Ahí no puedo decir nada. Próximas cositas. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Saúl y Manuel. Y Gracias, Manu, Laura. nos vamos con otra sección ahora. Nos vamos a poner notas y nos vamos con No Todo Es GG. No todo es GG. Y nos vamos al No Todo Es GG con las notas de esta semana rápidamente. Posible cierre del juego Ashes of Creation. No se presentó. Tenemos en suspendido a Highward, que lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, que iba a estar aquí. Luego, en notable, tenemos un pequeño pasatiempo, una pequeña curiosidad en X, ya les contaremos. Y por último, bueno, Expedition 33, que ya más cifras no puede acumular. Es impresionante. Nos vamos con ese posible cierre del MMORPG de mundo abierto que se presentó en un principio con un enfoque clásico, como aplicado a un MMO moderno, es decir, con gráficos de las generaciones de consolas y de PCs actuales. Se lanzó un Kickstarter en 2017 para ayudar a financiar el proyecto y fue todo un éxito porque, bueno, llegaron a los 3,27 millones de dólares, recaudando mucho por encima de su objetivo inicial. El juego llegó a Steam en acceso anticipado en diciembre de 2025 y sus reseñas son mayormente negativas. Ahora, este MMORPG puede estar en serios problemas, y de hecho lo está, porque se han producido varios despidos e incluso el director Steven Sharif afirma que ha dimitido en protesta por decisiones tomadas por la junta directiva de Intrepid Studios. Y todo, bueno, comienza hace poco con una carta del director en el canal de Discord de Ashes of Creation, y el mensaje provenía del equipo y reconocía las frustraciones públicas, y el comunicado también incluía frases como, y cito, a veces los cimientos deben rehacerse para que lo que venga después pueda sostenerse con firmeza. Del sábado 31 de enero, Margaret Cron, que es la directora de comunicación de Intrepid Studios, habló en un comunicado de LinkedIn y afirmaba que su etapa en el estudio ha terminado oficialmente. Lo más importante, y ante la pregunta de si el juego tras estos despidos ha sido cancelado, respondía: ya no trabajo allí, así que no puedo responderles eso. Personalmente no sé cómo podrían seguir adelante cuando el corazón y el alma del producto, el increíble equipo de desarrollo, fue despedido en su totalidad. Poco después, Sharif compartió un breve mensaje en Discord del juego y también confirmando estos despidos, y dice: puedo hacer una declaración limitada a título personal y no en nombre de la empresa sobre la situación. Afirma que el control de la compañía se alejó de mí
y la Junta comenzó a dirigir acciones con las que no podía estar de acuerdo ética ni profesionalmente. Como resultado, elegí dimitir en protesta antes que prestar mi nombre o autoridad a decisiones que no podía apoyar éticamente. Tras mi renuncia, gran parte del equipo directivo senior también dimitió. Después de esas salidas, la Junta tomó la decisión de emitir notificaciones conforme a la ley Warren y proceder con un despido masivo. Hay información importante que deben de tener en cuenta y son las devoluciones, los refunds. Algunos usuarios han descubierto que la campaña de Kickstarter de este MMORPG contiene y menciona una cláusula para evitar el reembolso. Consiste en que el juego no fuera lanzado en Steam, pero claro, finalmente sí vio la luz en la plataforma de Valve. Esto significa que, bueno, si se aferran al cumplimiento de esta cláusula, Intrepid Studios no se ve obligada a reembolsar el dinero a los jugadores, así que Steam tiene un problema que cubrir con la demanda de estos consumidores, de estos jugadores. Y por último, se ha descubierto que la junta directiva del estudio podría estar compuesta únicamente por el propio Steven Sharif y John Moore como director financiero, Manu. Es que son muchas, me he quedado sin aire porque es mucha información. Sí, bueno, veremos a ver qué sale de este Ashes of Creation. Si te parece, Saúl, vamos con la siguiente noticia, vamos con el suspenso, que es Highguard. Estamos hablando de una crónica de una muerte anunciada. Te gusta mi titular, ¿eh? Me ha encantado el titular, Saúl. Estamos hablando de que los casi 100.000 jugadores concurrentes en Steam en su salida, que bueno, pues estamos hablando de su salida que fue hace una semana, han sido sustituidos por unos picos de apenas 15.000 durante este pasado fin de semana, demostrando que en consolas, pues bueno, no debe ir mucho mejor las cosas como son. Los desarrolladores de Wildlight Entertainment lanzaron un parche con muchas mejoras demandadas por la comunidad, como un selector del Field of View, el campo de visión, opciones gráficas en PC y para más jugadores que busque aprovechar la totalidad de los grandes mapas del título. Creo que sí, que se confirmó también que iban a mantener la opción del 5 vs 5 en lugar del 3 vs 3, que lo presentaron como una medida temporal, pero que al final parece que lo van a mantener. Para que funcione de forma correcta, además, desde el estudio hicieron algunas modificaciones, como puede ser aumentar el tiempo de reaparición tras caer en batalla, para que las fases de asedio no sean tan frenéticas, y ya han afirmado también que se trata de un modo de prueba y que añadir 4 jugadores más no va a mejorar el rendimiento. Pues claro que no lo va a mejorar, pero es que vamos a ver, es que es un mapa enormemente grande, que jugando 3 vs 3 no es divertido. No. Y es que vamos a ver, si Fortnite en el 2018 pudo meter en un mapa 100 jugadores y no tener problemas de rendimiento, ¿cómo es posible que Highguard con un 3 vs 3 no pueda mantener un buen rendimiento? Bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? La optimización de los juegos. Highguard está abocado al fracaso, estaba abocado al fracaso ya desde antes de su salida, pero bueno, tiene todos estos problemas ya de salida que no están ayudando. Muchos de esos jugadores que ya ni quieren volver a jugar en un juego free to play, recordemos, un juego en el que la gente no ha tenido que pagar. Veremos a ver qué ocurre con esto. Sí, además que, y si me permites una opinión rápida, es que este juego es un Frankenstein, porque coge las partes más interesantes de otros juegos, la parte más estratégica del Rainbow Six, también tiene temas de crafteo, pero no hace bien ninguna. Es decir, efectivamente, intento coger lo mejor de todo, a ver si me copio de mis colegas, a ver si el trabajo sale guay, y te acaban suspendiendo igualmente. Entonces, bueno, y se veía venir, que aquí ya no somos tontos y ya nos hemos comido varios juegos de este estilo, así que ya veremos cuánto tarda este juego en cerrar. Pero bueno, con el notable tenemos a Ubisoft, que bueno, ya hemos hablado, ¿no? de la reestructuración, los despidos, los cierres, pero bueno, ahora vamos con un tema un poco más curioso, un poco más divertido, porque bueno, Ubisoft podría haber confirmado el remake de Assassin's Creed de Black Flag, que bueno, también te digo que se va a retrasar, Manu, probablemente, ya lo habíamos dicho también, pero bueno, llegó con el post de Kenway Joe, que publicaba una imagen de la figura de Edward Kenway, cuyo origen provenía de la app Vinted, por unos 400 euros. El vendedor afirmaba que era un producto oficial, a pesar de que nadie había visto esa figura antes, y bueno, el embalaje y el diseño apuntaban a la empresa Pure Arts, un socio de figuras de Ubisoft, confirmando el proyecto antes de que el equipo de marketing estuviera listo. Pero es que bueno, en lugar de ignorarlo, la cuenta oficial de X de Assassin's Creed respondió a uno de los hilos republicados con el legendario meme de GTA San Andreas. Manu, dilo. Oh shit, here we go again. Pues ya está. Sí. El mítico meme, pues bueno, pues Ubisoft, que mira, le tenemos en un notable, las cosas como son.
Sí. Me parecía que nunca iba a llegar, pero bueno, veremos a ver qué ocurre. La verdad que se me hace un poco extraña. Yo he visto la figura y la verdad que no sé yo hasta qué punto de verdad pertenece a una edición premium de este remake. Me sorprendería muchísimo, la verdad. Pero bueno. Que la calidad no es la mejor también. O sea. Bueno, pero en eso estamos acostumbrados en muchas ediciones. Porque Bethesda también cuando con su versión premium del Fallout 4 en su momento, pues decían que era una bolsa de tela y al final era una bolsa de plástico mala. Verdad, la de Westec. Sí, efectivamente. Pues sinceramente no sé yo hasta qué punto. No es una maniobra en cuanto a confirmarlo, sino más bien en cuanto a... También es marketing, porque al final haces que la gente hable del remake, que no significa que lo confirmen, pero bueno, también puede ser que sí lo estén confirmando, pero en el sentido de que, bueno, pues al final estás recordando, ¿no? Que ahí está, claro, ¿no? Sí. Y sobre todo después de las reestructuraciones, ¿no? Sí, yo creo que también es una buena forma de desviar un poco también la atención a que, bueno, pues... Puede ser que el remake esté cerca, que yo creo que tras todas estas reestructuraciones no lo está. Desde luego que no, vamos a tener que esperar y cerramos esta sección de No Todo Es GG con una noticia importante. Expedition 33 supera a Elden Ring como juego con más GOTY. El RPG de Sanford se ha convertido en el videojuego con más premios a juego del año de todos los tiempos, sumando los galardones de ceremonias, medios y páginas web. Hasta ahora, Claroscur suma un total de 436 premios GOTY hasta la fecha, superando a Elden Ring, que tiene 429, y The Last of Us Parte 2, 326 premios para ser el número 1 en este aspecto. Pues bueno, mano, recomiéndalo, ¿no? Otra vez. Son los mejores en lo que hacen. Nada, totalmente merecido. Yo creo que estamos hablando del juego del año sin ninguna duda y que, bueno, pues cada premio que se le da lo único que hace es reforzar ese aura, por así decirlo, de este juego. Y seguimos escuchando a Manu con los próximos lanzamientos en el DLC. El DLC. Manu, me has comentado que hay muchos lanzamientos para la próxima semana, así que yo me callo y te dejo trabajar. Es una locura la de lanzamientos que tenemos. Vamos a empezar con un título potentísimo y de la casa, las cosas como son. Tenemos Crisol, Theater of Idols para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Sale el 10 de febrero y es un shooter de terror en primera persona donde tomamos el control de Gabriel, un poderoso sanguinomante. Con una ambientación inspirada en la historia y folclore de España, el jugador ha de recorrer la misteriosa isla de Tormentosa y descubrir su pasado y secretos al mismo tiempo, que se enfrenta a horripilantes criaturas haciendo uso de sus habilidades. El 10 de febrero también tenemos Mewgenics para PC, es un título roguelike táctico que se entremezcla con la gestión de una camada de gatos, todo ello además con el estilo artístico de sus populares videojuegos. Tras muchos años en desarrollo y llegarse a abandonar su producción, ahora sí que finalmente podemos decir que está todo preparado para que salga al mercado la semana que viene. El 10 de febrero sale Relooted para PC y Xbox Series X y S, es un juego 2D donde podremos recuperar artefactos africanos auténticos de museos occidentales. Tenemos también el 11 de febrero un gran título, Romeo is a Dead Man para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Es un videojuego de acción y ciencia ficción que nos pone en la piel de Romeo Stargazer, un agente especial del FBI del espacio-tiempo y que tiene que dar caza a los fugitivos más buscados del universo mientras está atrapado entre la vida y la muerte. El 12 de febrero tenemos Dear Me I Was para PC, Switch y smartphones. Es un videojuego sobre la vida, sobre perder a seres queridos, amar, odiar, tener pasiones y crecer. Es un relato muy japonés, así que todos los que os guste llorar viendo una peli de anime de esas que te arrugan el corazón lo van a disfrutar, las cosas como son. Tenemos el 12 de febrero también Disciples Domination. Sale para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, un RPG de estrategia de fantasía oscura con combate táctico por turnos que nos sitúa 15 años después de la liberación de Nevendar. También el 12 de febrero tenemos Mario Tennis Fever para la Switch 2, un videojuego con soporte para los controles de movimiento de los Joy-Con 2, donde podremos saltar a la pista con 30 raquetas Furor diferentes, cada una con sus propias habilidades, y en la que podremos elegir entre 38 personajes, el mayor número en la historia de la serie. Aparte de ejecutar liftados, cortados, globos y otros tipos de golpes bien conocidos, también vamos a tener la opción de deslizarnos o utilizar nuevas técnicas defensivas. El 12 de febrero tenemos Raid 6, sale para PC,
PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Es un videojuego de carreras de motos desarrollado por Milestone que llega esta vez con el atractivo del modo carrera Ride Fest, un festival itinerante con progresión libre donde los jugadores compiten contra 10 leyendas como puede ser Casey Stoner. Y seguimos con High on Life 2. Sale para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Sale el 13 de febrero. Es un juego de disparos en primera persona con elementos de acción y aventura. Al igual que en el primer juego, el jugador cuenta con un arsenal de armas parlantes llamada Gatlians y en la que podremos también conservar con ellas. Al igual que en el primer juego, el personaje del jugador es muy móvil y puede realizar hazañas como saltos dobles, carreras, deslizamientos y usar ganchos para alcanzar lugares lejanos. Y termino rápidamente el 13 de febrero. Tenemos Reanimal, sale para PC, PS5, Switch 2 y Xbox Series X. El videojuego de los creadores de Little Nightmares, y su propuesta nos invita a jugar como un hermano y una hermana que vivirán un infierno para rescatar a sus amigos desaparecidos. Descansa, Manu, porque qué semana. Qué locura de semana. Yo de verdad, si tuviera dinero infinito, me los compraría prácticamente todos los juegos que has dicho hace nada, de verdad. Sí, la verdad que sí. Es una locura, así que Manu, vamos a cerrar el programa, nos despedimos, pero ya saben que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales y por el momento nosotros seguiremos respawneando en las Islas Canarias y más concretamente aquí en la Radio Canaria. Muchas gracias.